nos consagramos a ti. Te consagramos todo lo que somos y tenemos. Nos ponemos en tus manos este día que hemos separado para ti, para conocerte más, para conocer tu palabra, para prepararnos mejor en esta misión que tú nos has encomendado. Ponemos en tus manos nuestra inteligencia y nuestra voluntad, nuestro tiempo, este momento que estaremos en reflexión y oración. Ven tú, Señor, a aclarar nuestras ideas. Ven y enséñanos qué debemos hacer. Ven, Señor, guíanos. Ven a nosotros. Ahora pedimos tu Santo Espíritu, que venga a nosotros el Espíritu de Dios y que nos enseñe cómo hacerlo. Ven, Espíritu Santo, toma todas nuestras preocupaciones, toma todo aquello que nos distrae. Enséñanos a servirte. Ven, Señor Espíritu Santo, y llena los corazones de todos nosotros con el fuego de tu amor. Ven, Espíritu de Dios, ven y llénanos de tu vida. Ven, Señor, que te necesitamos, en ti confiamos. Derrama en medio de nosotros los dones y los carismas que necesitamos para servir en tu iglesia. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo de pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Ven, Espíritu de Dios, toma mi vida. Bendito seas. Ahora, con el Espíritu del Señor, que me revela mi pecado, pido perdón por todas mis faltas. Señor, te pido perdón por haberme alejado de ti, porque te dejé a ti en último lugar. Perdóname, Señor, porque hago tus cosas al aventón, porque soy negligente, por mi falta de cuidado, por mi falta de delicadeza para contigo. Ten piedad de mí, Señor, en tu bondad. Ten compasión de mí. Mira qué pecador nací. En culpa me concibió mi madre. Ven, Señor, con tu misericordia infinita a perdonarnos. Mira, Señor, que no hago el bien que quiero y sí hago el mal que no quiero hacer. Perdona todas las faltas que he tenido para con mis hermanos, por mi falta de tacto, por mi violencia, porque con mis contestaciones o mis órdenes la gente se siente agredida. Te pido perdón. Enséñame tu camino. Enséñame, hazme más delicado, más dulce. Ven, Señor, ten piedad de mí por tu bondad. Y ahora, llena de gozo, porque sé que me has perdonado, quiero darte las gracias, Señor, por todo tu amor, por todas tus bendiciones, porque me has elegido para ser tu hija, tu heredera. Gracias, Señor, porque me has elegido también para llevar tus buenas noticias a los demás. Yo no soy digno, me siento incompetente, siento que me falta mucho, pero tú, a pesar de todas mis fallas, a pesar de mi pequeñez, a pesar de mi incapacidad, me has llamado y por eso te doy gracias.
Te alabo por toda tu creación, por tus obras preciosas, por todo lo que me rodea, por todo lo que tú me permites tener, por el techo que me cobija, por la familia que tú me diste. Gracias, Señor, porque no me falta el alimento. Gracias, Señor, porque gozo de cierta salud para poder servirte. Gracias, Señor, por todos los bienes que he recibido. Y también te doy gracias por sentir tu fuerza en la hora de las pruebas. Te alabo y te bendigo por tu bondad infinita. Bendito seas por siempre. Te alabo y me maravillo de todas tus obras. Te doy gracias, Señor. Alabado seas por siempre. Y ahora, Señor, te doy gracias por el regalo maravilloso que nos diste, estando tú en la cruz, próximo a morir. Nos dejaste a tu Madre Santísima, a la Virgen María, que desde entonces ha cumplido bien esta encomienda que tú le hiciste, de ser Madre nuestra, de ayudarnos, de enseñarnos. Gracias porque ha tenido la delicadeza de aparecerse en cualquier parte del mundo para ayudar, siempre para ayudar, cuando algún país tiene algún problema. Hoy reclamamos su presencia en medio de nosotros y porque le hemos consagrado este curso a ella, Santa María de Guadalupe, que es la estrella de la evangelización. Mamá María, yo te pido que vuelvas a hacer el milagro que hiciste en el Tepeyac en 1531. Gracias, Mamá María, porque nos hiciste el milagro de reconocer la fe verdadera de tu Hijo Jesús. Hoy míranos con compasión, Madre nuestra. Mira a este grupo de evangelizadores, de catequistas, que pretendemos llevar la buena nueva de tu Hijo amadísimo que nos ha salvado. Y a veces no sabemos cómo, o tenemos miedo, o nos da vergüenza, o sentimos que no lo vamos a hacer bien. Pero si tú vienes con nosotros, si tú nos alientas, si tú nos tomas de la mano y nos acompañas, estaremos a salvo. Estaremos seguros, estaremos acompañados. Ven, Mamá María, queremos hacer lo que tu Hijo quiere, de ir y evangelizar a todas las gentes, para que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o que si están bautizadas recobren el sentido de su bautismo. Así como enseñaste a los apóstoles, ven ahora con nosotros, ven, te rogamos, sé nuestra aliada, en ti confiamos. Bendita seas, Mamá María, te amamos con todo el corazón. Alabada seas por siempre. Es que no quiero ofenderle más que por tus ojos misericordia. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenos días o buenas tardes. En el tema anterior hablamos del amor de Dios y sin embargo, ante la realidad de todo cuanto nos rodea, surgen algunas preguntas muy lógicas. Si Dios nos ama, ¿por qué en el ámbito personal se vive con tantas inseguridades, temores, envidias, mentiras, desequilibrios emocionales, competencia, angustia, tristeza, limitaciones y soledad? ¿Por qué si Dios nos ama, en la esfera comunitaria, las familias se desintegran, los hijos se rebelan contra los padres, hay luchas de generaciones, competencias y odios entre unos y otros? ¿Por qué si Dios nos ama, hay guerra, hambre, pobreza, injusticia social, discriminación, opresión, falta de libertad? ¿Por qué si Dios nos ama, no lo experimentamos? ¿Por qué se nos ha descompuesto la ecología biológica y, lo que es peor,
la ecología moral. Ya se nos hace normal lo malo y anormal lo bueno. ¿Sabes por qué? Porque el problema es el pecado. Mira, fuimos creados en la perfección y sin embargo, la respuesta nos la da la palabra de Dios. Nos dice Romanos 3:23. Porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Nosotros somos los que hemos descompuesto la naturaleza y nuestras relaciones. Desde el principio, la humanidad hizo pecado. Pecado es peca, defecto, algo que no está bien. Así lo vemos desde el Génesis. Vamos entonces nosotros a ver qué cosa es el pecado. Fíjense, lo que impide que en nuestro mundo se manifieste el amor de Dios, que se realice su plan de felicidad, de paz, de unión, se llama pecado. Pecado es la causa de cada uno de los males que aquejan a la humanidad. Fíjense, Dios ha querido hacer que caiga un diluvio de amor en nosotros, pero nosotros nos hemos puesto debajo de un capelo irrompible que impide que nos mojemos con ese amor de Dios. No nos empapamos con el agua viva del amor de Dios. El pecado es ese caparazón, ese impedimento que nos impide experimentar el amor divino. Es el pecado lo que ha hecho que el hombre se separe de Dios. Lo vemos en Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar de su creador. Desde que en el paraíso Satanás engañó a nuestros primeros padres, haciéndoles creer que por sus propias fuerzas podrían alcanzar su felicidad, se desató todo el desastre en que vivimos ahora. Nuestros primeros padres, seducidos por un placer transitorio o superficial, y se perdió la felicidad permanente, incluso la eterna. Pecado es la independencia frente a Dios. Es no querer depender de Él. Por eso se llama pecado original, porque desde los orígenes de la humanidad, los seres humanos se independizaron frente a Dios. Se sintieron muy salsas, se sintieron los muy, se veían superiores delante de todas las demás criaturas y entonces escucharon la voz del enemigo. ¿Y por qué no comes del fruto que está allí? Más bien, con engaños vino la serpiente. ¿Es cierto que no pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín? El pecado es un atentado contra la soberanía de Dios. Vean cómo dice. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Me detengo en este verso 15. El trabajo no es consecuencia del pecado. Dios ideó el trabajo para que el hombre se realizara, para que descubriera los secretos de la naturaleza y se pusiera feliz al descubrir que dejaba caer una semilla en la tierra y esta florecía y le iba a dar el fruto para comer. Así estaba diseñado. Vemos el 16. Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento y le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín. Vamos a seguir leyendo en Génesis 2 para que descubramos dónde está el problema. Vamos a ver el verso 17. Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día de él, ten la seguridad que morirás. ¿De qué árbol se trata? Pues nos los dibujan en las ilustraciones sagradas como un frutito rojito, que nosotros hemos dicho que es la manzana, pero no. Dios nos libre que comer una manzana fuera pecado.
La manzana es una fruta exquisita, además llena de propiedades, de vitaminas. Lo que pasa es que también Miguel Ángel pintó en el techo de la Capilla Sixtina del Vaticano, pues la serpiente enredada en el árbol y un árbol cargadito de frutos rojos. Pero no, quítense esa idea, es una idea infantil y superficial. Tenemos que ir a profundidad. ¿Qué nos quiere decir el Señor en el relato del Génesis? Es un relato alegórico, es decir, un ejemplo. Entonces, tampoco se imaginen lo que creían nuestros abuelos y bisabuelos, que la relación sexual de Adán y Eva era un pecado. No, esto es un diseño de Dios. La sexualidad es sagrada y está hecha por Dios precisamente para propagar la especie. Por eso vemos el verso 18. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle un auxiliar, una ayuda adecuada a su semejanza. Porque el hombre no se podía relacionar ni con los minerales, ni con los vegetales, y con ninguno de los animales, por inteligentes que fueran, o cercanos o cariñosos que fueran. Sigamos viendo. Sigamos viendo el Génesis, y entonces vemos en el número 3, capítulo 3, verso 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. Vean cómo Satanás, que en este caso el autor sagrado lo disfraza de serpiente por ser un animal que nos repugna, que nos da miedo, y dice a la mujer, viene con mentira. Dios les había dicho, pueden comer de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, menos del árbol que está en medio. Pero viene el enemigo y dice, es cierto que Dios les dijo, no coman de ninguno. La mujer muy cortésmente respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de este árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Y en el verso 4, la serpiente con toda la maldad, con toda la perversidad, le dice a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. ¿Ven? La ciencia del bien y del mal. El límite entre el bien y el mal lo pone Dios. ¿Por qué? Porque Él es el hacedor, Él es el fabricante, Él es el que diseñó todo desde un principio y Él es el que pone las reglas. Hasta aquí está bien y ya de aquí para allá está mal. Nadie se puede saltar las reglas. Y ese pecado original, no le echemos la culpa a un señor don Adán y a una señora doña Eva que ni conocimos y que vivieron hace miles de millones de años. No, lo cometemos cada uno de nosotros. Cuando nos saltamos todo el reglamento de Dios, que es muy sencillo, que lo puso en 10, solamente 10 mandamientos. Pero no. No, ¿yo por qué he de ir a misa los domingos? No, porque yo he de honrar a mis padres. No, porque yo tengo que abstenerme de fornicar, o de robar, o de matar. Yo hago lo que se me da la gana. Y así los 10 mandamientos nos los enseñaron, nos los aprendimos, pero ya los olvidamos. Les apuesto que no nos lo sabemos bien. Yo siempre que los pregunto, bueno, nadie me los puede decir bien de corrido. Y los que me lo dicen bien, luego no me los pueden explicar. Porque los hemos aprendido de memoria. Hemos aprendido lo que nos pidieron como indispensable, dizque para hacer la primera comunión, como si eso fuera indispensable. Veamos que sí. Entonces, a la mujer le gustó el árbol que atraía la vista y que era excelente para alcanzar el conocimiento.
tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, a quien también lo comió. Claro, todo pecado es atractivo. Si no fuera atractivo, no cometeríamos pecado y estábamos salvados. Pero no. Justamente la tentación es saltarnos las reglas de Dios, saltarnos las trancas, saltarnos la barda, porque es atractivo para nosotros, porque es excelente según para alcanzar conocimiento, como dijo la serpiente, se les abrirán los ojos y conocerán todo. Entonces, tomar el fruto prohibido no es comer algo, es la independencia frente a Dios, es ignorarlo, es decir, no me importan tus leyes, yo hago lo que se me da la gana. Y entonces sí se les abrieron los ojos, y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. ¿Qué es estar desnudo frente a Dios? ¿Qué es estar desnudo en el paraíso terrenal? Es sentir que nada de lo que hay aquí me pertenece. Es sentirme extraño, ajeno, extranjero. Es sentir que todo lo que Dios me había dado no lo puedo tocar. Me siento apenado, me siento corrompido. Así que oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé no los viera. Fíjense, lo primero que hacen, llevaban una amistad perfecta con Dios. Ahora se esconden de Él, están apenados. ¿Por qué? Porque fueron más allá del árbol de la ciencia del bien y del mal, del límite entre el bien y el mal. Y veamos qué pasó. Entonces Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Vean que le contestó. He oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Primer problema de haber pecado es tener miedo de Dios. Y dice Dios en el 11, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Vean, ¿qué sucedió? Una cascada de problemas. El hombre que páginas antes había exclamado, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, Señor, te volaste la barda con esta mujer que me diste. Bueno, no dice así la Biblia, pero yo así me imagino que exclamó el hombre feliz, ¿verdad? Y luego la mujer, luego se disculpa y dice, la serpiente. Vean, se rompe toda la armonía que había en el jardín del Edén. El hombre y la mujer tienen su primer pleito conyugal y rompen también con todo el reino animal y luego con el vegetal. Y entonces va a ser un lugar inhóspito y el hombre va a sufrir porque le va a dar espinos y abrojos la tierra donde vive. Entonces, vean toda la cadena de desgracias que viene por el pecado, porque el pecado es usurpar el trono de Dios. Es meternos en el terreno de Dios, donde Él ha mandado, donde Él diseñó y donde Él dice y donde Él manda. Veamos lo que sigue. Y luego, lógico, van ustedes viendo las páginas del Génesis y en el capítulo 4 vemos el pleito entre hermanos. ¿Y qué le pasa a Caín? Pues ya se sabe en la historia. Le vino envidia gratis, porque la envidia entra gratis, es nada más una idea que tenemos de que este no me quiere, de que este es el consentido y yo soy menos. Son puras ideas. La envidia, por eso digo yo, la envidia entra gratis y hay de ti que la dejes progresar.
Y viene esa historia terrible de un muchacho que le tiene envidia a su hermano y luego lo invita a dar un paseo y el otro va todo inocente y lo mata. Y ya va a seguir la cadena de desgracias. Y en el capítulo 6 tenemos la historia del diluvio, porque ahora ya no son dos los que están en pleito, ya es todo un pueblo, toda una aldea o un pedazo de tierra el que se ha portado mal con Yahvé y hacen toda clase de depravaciones. Y entonces viene esta historia del diluvio que Dios hizo llover por muchos días para borrar todo lo que había hecho en la faz de la tierra. Solo una familia era del agrado de Dios y a esa familia le encomienda a Noé que construya una arca en medio del desierto. Como que todos lo veían como este está loco. ¿Para qué quiere un arca en medio del desierto? Y es la misma burla que te hacen a ti cuando estás loco, cuando vas a la iglesia. ¿Por qué todos los domingos? Ay, ya te pasaste. Ay, todo el tiempo estás hablando de Dios y Dios quiere y gracias a Dios y si Dios te bendiga. Los hombres del diluvio se habían olvidado de Dios y habían vivido como querían. Y luego nos vamos a Génesis 11 y está la historia de la Torre de Babel, otro problema de soberbia, pero increíble. Los hombres se sintieron muy listos y dijeron, hagamos una torre para hacernos famosos. Es la misma historia de ahora. El hombre se cree mucho porque ha dominado la tecnología y ya ha hecho computadoras, televisiones, maravillas, robots. Y algo muy grave, hermanos, muy grave. El hombre se ha erigido como juez y como rey y ahora está manipulando el genoma humano, está haciendo la fecundación in vitro, está decidiendo a quién mata y a quién no mata, y entonces el aborto y la eutanasia están a la orden del día, porque el hombre se ha querido creer superior a Dios. Ahí está la cadena del pecado. Les repito que el Génesis del 1 al 11 es una alegoría, son ejemplos que nosotros muy bien podemos transportar a través de los siglos para ver que es el mismo problema que tenemos hoy en día. Y es el mismo problema que ha tenido la humanidad siempre. Envidia, soberbia, erigirse como el máximo exponente de la inteligencia y prescindir de Dios. Ese es el pecado, prescindir de Dios. Veámoslo de otra manera. El pecado es toda clase de egoísmo. Este dibujo nos está enseñando cómo este que soy yo, estoy encerrado en mí mismo, me he erigido como un reyezuelo, estoy echando rayos y centellas de los demás, nada me gusta de los demás, nada me satisface, a todos los encuentro pequeños, no me llegan ni al talón. Yo hago lo que quiero, como quiero, a la hora que quiero. Estoy encerrado en mí mismo. Así que el primer problema del pecado es ser egoísta y ególatra. Es decir, adorarme a mí sobre todas las cosas. Porque pecado es todo egoísmo. Pecado es ir en contra de nuestra propia conciencia y es vivir en esclavitud de este egoísmo y de esta falta de conciencia. En otras palabras, es vivir como se me da la gana, sin pensar en los demás. Es aplastar a los demás, es dar el paso encima de los demás con tal de lograr lo que yo quiero. Y eso lo vemos en todos los ámbitos. Es terrible el egoísmo en que estamos viviendo y que no pensemos para nada en los demás. El Papa Francisco todo el tiempo nos está recordando pensar en los demás, pensar en los que menos tienen, pensar en los que están viviendo en guerra, en los que están perseguidos, en los que sufren hambre, desnudez y todo. ¿Por qué? Porque vivimos con un egoísmo encima de nosotros
Es como un abrigo pesado y grueso que no nos deja ver a los demás. Eso es pecado. Porque pecado es una rebelión. Vamos a ver adelante. Vean, todo lo que uno hace en contra de su propia conciencia es pecado. Y por eso no podemos juzgar a los demás, porque no nos podemos meter en su propia conciencia. Claro que nosotros tenemos que ir educando la conciencia, porque hay personas y personitas, cuando hablamos de catequesis de niños, que no se han dado cuenta y que tienen inconsciencia, no son conscientes de lo que están haciendo mal. Por eso decimos que el pecado es egoísmo y es aplastar a los demás para lograr lo que yo quiero. Así que eso es pecado, lo que uno hace en contra de su propia conciencia. Pero también vamos a entender el pecado de otra manera. Veamos. Dice Yahvé, el que me ofende atenta contra su vida, y los que me odian han elegido la muerte. Proverbios 8:36. Eso es el pecado, y fíjate, el pecado nos daña más a nosotros mismos que a Dios. Por eso dice él, han elegido su propia muerte. Atenta contra su propia vida. A Dios no le hace, pero nada, ni se inmuta. Los que nos hacemos daño somos nosotros, porque somos los que vamos a sentir miedo, somos los que nos vamos a sentir acomplejados, somos los que nos vamos a sentir mal, si es que todavía tenemos tantita conciencia. Así que si te sientes que te sonrojas o que tienes conciencia o que sientes que te brinca el estómago, dale gracias a Dios, todavía tienes conciencia. Vamos a ver también de otra manera el pecado. Pecado es errar en el blanco. Los griegos dicen la palabra hamartía, que es no dar una. Ahora sí, no doy una en el plan de Dios. Es no confiar en Dios, es querer salvarnos por nosotros mismos. Es usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Por eso vamos a ver un dibujo y lo vamos a analizar. Vean, ¿qué es este dibujo? Vamos a analizarlo. ¿Quién es ese personaje que está ahí en un sillón muy grande que le queda grande, que es un trono? Y sin embargo, este ser soy yo, me he erigido como un rey. Ahí tengo mi corona y estoy jugando a los dardos, pero no doy una, no doy en el blanco. ¿En el blanco de qué? Del plan de Dios. Lo tiro por un lado, lo tiro por el otro, ya descarapalé la pared, ya se me cayeron todos los dardos y ya me cansé porque no doy una. Y tengo un vacío existencial tremendo. Es decir, con nada estoy contento. Estoy buscando en el tener, en el poseer cosas, en el tener más dinero o en el poder o en el placer y nada me llena. No doy una, estoy perdido. ¿Por qué? Porque me erigí como un reyesuelo y en el trono que solo le corresponde a Dios. No le he hecho caso a Dios. Por eso pecado es hamartía, es no dar en el blanco. ¿Se dan cuenta? Cuando Adán en el paraíso se alejó de Dios, fuente de la vida, se separó de su mujer, acusándola de ser la culpable. Y entonces se enemistó con la creación que se rebeló contra él. Y entonces comenzaron los odios, los miedos, la violencia. Y ya vimos como el más fuerte Caín mató a Abel y ya vemos como una comunidad completa le falla a Dios y pecado es no confiar a Dios, no confiar en Dios, sino querernos salvar por nosotros mismos. Los pecados son las diferentes formas concretas con las que manifestamos que estamos creyendo en nuestros caminos y medios para conocer la felicidad, para conseguirla,
y tener una realización personal o social. Pero vean, todo lo que no proviene de la fe en Dios es pecado. Y al no confiar en Dios, hemos puesto la confianza en todos los ídolos que suplantan. Vean, me he colocado como reyesuelo en el centro de la vida. Vemos hacia arriba, como si viéramos un reloj en las 12 del día. Las relaciones de los novios y están, que es que muy enamorados, pero ya están pensando en otro o en otra, ¿verdad? O sea, no es un noviazgo fiel, ya desde ahí estamos empezando mal. O el deporte y la tele, que podrían ser instrumentos muy valiosos para nuestro desarrollo, los hemos usado como un fin, como un todo, y estamos ocupando todo el tiempo del mundo en lo que a mí se me da la gana. Y claro, después vamos a ver si ese noviazgo fue infiel, pues claro, no creo que progrese un matrimonio en la fidelidad y vamos a tener una familia defectuosa, monoparental. Aquí falta uno de los papás, los pobres niños que fueron diseñados para que tuvieran el amor de papá y mamá, no lo tienen. Y luego vemos más abajo, por ahí de las 4 o 5 de la tarde, el trabajo que debería de ser para mí un medio para la realización personal. Estoy echando rayos y centellas y lo odio y no puedo más y estoy agotado y ya no aguanto al jefe y no soporto a los compañeros y me quejo y me quejo y me quejo de que no me pagan lo que yo siento que debería ganar, etcétera, etcétera. Y miren, el ídolo más grande que tenemos, algo descomunal, totalmente desproporcionado a la vida, ganar dinero. Ese es el ídolo que yo he puesto sobre todas las cosas. Y así que en el rinconcito por ahí hasta abajo, he puesto a mi Dios, a mi Jesús, a mi Salvador. Ahí está. Y Él, que me quería dar todo el amor, que en la clase anterior vimos cómo me amaba, cómo hizo toda la creación para mí, está totalmente olvidado en el último peldaño del librero, en el último cajón de mi cómoda o en el último rincón de la casa. Eso sí, yo estoy en el centro, pero no me veo muy feliz que digamos. Acércate y verás que tienes el corazón partido. Hay un vacío en tu corazón. Porque pecado es colocarnos nosotros en el centro del universo, donde Jesús es apenas un satélite más. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema de nosotros. Ese es el pecado. Pecado es colocarnos nosotros en el centro y tener a Dios por ahí si se me ofrece. Eso sí, que no me enferme cuando no necesita algo, bueno, no sé qué hacer, pongo miles de veladoras, saco una lista de santos, rezo rosarios, pido que me ayuden a hacer oración. Y yo te pregunto, ¿y dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo ahora sí estás dispuesto a tenerlo a tu lado? Si no le has hecho caso en años, en siglos, en toda tu vida, está lejos de ti. Por el pecado nosotros nos sentamos en el trono. Nos hemos erigido como reyesuelos, como reyes, pero somos unos pobres reyesuelos. Veamos también qué es pecado. Vamos. La consecuencia del pecado es que el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Nos lo dice Juan, capítulo 8, verso 34. El que vive en pecado es esclavo del pecado. Es más, empieza con un pecado chiquito. Vamos a poner, por ejemplo, la mentira. Dices una mentira chiquita y luego la tienes que hacer más grande y luego ya si te va a cachar el que
le dijiste esa mentira, le tienes que tapar el hueco y bueno, ya no sabes ni cómo remendarle o limpiarle o cómo para tapar una mentira. Y termina siendo una telenovela. Nos volvemos esclavos de nuestros pecados. Tenemos como ejemplo al rey David. ¿Cuál fue el pecado del rey David? Todos me podrían decir, ¿cuál fue el pecado del rey David? Pues que la infidelidad. Pues no, fueron muchos pecados. Pues otros me dirían, no, es que es un asesino. Pues sí. Y así podría ser una cascada de pecados. Veamos la historia del rey David, podemos analizarla en los libros de los reyes. Pero el pecado de David empezó por la ociosidad. Dice el dicho popular, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y David no fue al trabajo. David tenía que estar en el frente de batalla o por lo menos en la retaguardia dirigiendo el combate. Pero ese día estaba en palacio paseándose y se asomó y vio a la vecina. Y entonces la vecina se iba a bañar y se le antojó la vecina, Betsabé, y se la mandó traer. Y se acostó con ella. ¿Y qué pasó? Tuvo muy buena puntería, ¿verdad? Porque la embarazó. Y cuando Betsabé le mandó decir que estaba embarazada, quiso tapar el sol con un dedo. ¿Y quién es el esposo? Y traigan a Urías. Y yo a Urías de ahorita le digo que descanse, que se vaya con ella, que le doy un día de asueto. Y nada, los soldados le avisaban, no, Urías está en el frente de batalla y no fue con su esposa. Hasta que David comete el peor pecado. Sí, no fue con su esposa ni una, ni dos, ni tres veces. Bueno, pues entonces vayan con él al frente de pecado, al frente del combate, perdón, y entonces se quitan a la hora de los trancazos para que éste se muera de todas. Y entonces sí, David, qué lindo. Fíjense qué bueno, qué caritativo. Va a invitar a la viuda de Urías a vivir al palacio porque pobrecita se quedó viuda. Pero vino el profeta Natán y entonces le contó una parábola y entonces David entendió el pecado que había hecho. Y por eso David compone este Salmo 50-51, que es el miserere. Piedad de mí, Señor, en tu bondad. En tu bondad tenme piedad, porque pecador me concibió mi madre. Y la consecuencia terrible del pecado es que, ¿saben? Dice Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. ¿Sí? Y lo peor es que nos lo proporcionamos nosotros mismos. La muerte espiritual, nos separamos de Dios, se muere la vida de Dios en nosotros. Esa es la gran consecuencia, la peor consecuencia. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver la historia de Absalón, hijo del rey David. Ahí lo tenemos muy claro. No se los voy a contar a detalle porque son 3 grandes capítulos, el 15, el 16, 17 y 18 del segundo libro de Samuel. Absalón era el hijo mayor de David y quería a toda costa ser el heredero y el rey. Pero como David tenía otros planes y Absalón se dio cuenta, entonces empezó a desprestigiar a su padre David. Y se fue a aliar con el enemigo y hizo componendas con uno y con otro y con otro. Y le vinieron a decir a David, mira lo que está haciendo tu hijo, te está poniendo en contra a todos los pueblos de Israel. Pero David les dice, no lo vayan a matar, no lo vayan a tocar, es mi hijo, no lo puedo matar a él. Pero miren lo que es el destino. Me voy a ir hasta el capítulo 17. Los hombres de David hallaron a Absalón por casualidad, montado en su mula, y ésta se paró debajo de las ramas de una gran encina.
y los cabellos de Absalón se enredaron en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras la mula seguía su carrera. Joab, yendo al árbol donde colgaba Absalón, le clavó personalmente 3 dardos en el corazón cuando aún estaba vivo. Y entonces se acercaron 10 jóvenes escuderos de Joab y lo remataron. Pues sí, no les quedaba otro remedio que matarlo, porque de tarde o temprano se iba a morir ahí colgado y ya estaban los buitres listos para comérselo. Veamos el dibujo. Ahí está la historia de Absalón. El salario del pecado es la muerte. Él que iba feliz a toda velocidad para atacar a su padre o para hacer componendas con el enemigo, se enredó en la encina y halló ahí la muerte, porque el salario del pecado es la muerte. Vamos a seguir entonces hablando de el pecado. El que comete pecado es un esclavo. Todos pecamos. Nos lo dice Romanos 3, 10, 12. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre bien, ni siquiera uno. Y esa es la triple mala noticia. La primera, todos pecaron. La palabra de Dios nos lo dice claramente. Cuando el rey David reconoció y confesó su pecado, dijo que había pecado porque desde que estaba en el seno de su madre, lo había concebido, ya era pecador desde el momento de su concepción. Mira que en culpa nací, pecador me concibió mi madre, dice el Salmo 50, 51 en el verso 7. Y ojalá este salmo tan precioso nos sirva a nosotros para pedir perdón. Yo los invito a que nos lo vayamos aprendiendo de memoria. Lo van a llevar de tarea para ver si nos podemos aprender siquiera 2 versos un día y 2 versos otro día. Es cortito, pero podemos aprenderlo para pedir perdón. Vamos a ver otro punto de la... Ahí está. Tú ves que soy malo de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Y es que miren, hermanos, un árbol de limones agrios da limones agrios, no naranjas dulces, imposible. El fruto del pecado nosotros somos pecadores y damos fruto de pecado. Somos pecadores, por eso pecamos, nuestra raíz es de pecado y aparecen lógicamente los frutos de pecado. Claro que hay 2 tipos de pecado. El pecado escandaloso de los prostíbulos, de los robos, de la maldad, de los asesinatos, del homosexualismo, la codicia, el sexo desordenado. Veamos, hay pecados muy escandalosos. Vamos a ver la lámina. Pecados escandalosos y visibles, pero otros que no se ven, como son la hipocresía y la mentira. Vamos a ver el dibujo para que lo veamos más claro. Aquí estoy yo. Los pecados escandalosos, careta de diablo, ¿verdad? Pero los pecados hipócritas y mentirosos, careta de bueno, de ángel. Y hay veces que no soy el angelito que todos creen, sino más bien diablo que nadie quiere saber de él. Por eso son 2 tipos de pecadores, los pecadores públicos y los fariseos hipócritas. Por eso Jesús perdonó a los pecadores públicos. Ahí tienen a la mujer adúltera, ahí tienen a un Mateo, a un Zaqueo, a los que el Señor llamó y tuvo una atención especial con ellos. Pero con los que nunca se pudo entender fue con los hipócritas, fariseos. Otra mala noticia. Vamos a verla. No podemos salvarnos por nosotros mismos.
Dice Romanos 7, 19, 20. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Somos incapaces nosotros de volver al paraíso perdido. Por eso andamos buscando. Según nosotros vamos a salir de la bronca cuando buscamos por caminos falsos. El materialismo, el humanismo sin Dios, el comunismo, el capitalismo y todos los ismos que no sean cristianismo, ¿verdad? O cuando dependemos de nosotros mismos. Por ejemplo, sentir que somos buenos por cumplir una ley, por nuestra justicia, por nuestras buenas obras, y entonces estamos como acumulando méritos, como haciendo una lista de obras buenas para que Dios nos perdone. O cuando ponemos nuestra confianza en ídolos falsos. Cuidado con los ídolos falsos. Satanismo, magia, brujería, curanderismo, control mental, meditación trascendental, cienciología, dianética, adivinación y todo lo que suplanta a Dios, lo que suplanta a Dios, lo que quita a Dios de nuestro camino. Por ejemplo, el yoga son muy buenos ejercicios y muy buenas respiraciones, pero ya si te empiezan a meter ideas en la cabeza de que tú eres el poderoso, que tú eres el que dominas la situación, de que tú puedes sanarte a ti mismo, ahí está el problema. Y todas estas cosas que han existido toda la vida y hoy, más que nunca, están de moda, cuidado, cuidado. Vamos a ver qué sigue. ¿Qué cosa es también pecado? Somos ciegos, incapaces de atinar el camino. Miren lo que dice San Juan, capítulo 9, verso 41. Jesús les contestó: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen, vemos, y esa es la prueba de su pecado. Estaba hablando con los fariseos. Jesús como que pierde la paciencia y dice, ojalá fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como siguen diciendo, vemos, su pecado permanece. Esa es la prueba de su pecado. Ese es el problema, hermanos. Veamos la otra consecuencia. Por eso, cuando buscamos por caminos falsos, cuando dependemos de nosotros mismos, cuando ponemos nuestra confianza en falsos ídolos, pues exclamamos como San Pablo en el capítulo 7 de los Romanos: infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque pecado y muerte viene siendo lo mismo. Siguiente. La tercera consecuencia del pecado. Tenemos un enemigo al que no podemos vencer. Es Satanás y sus obras, porque él miente, roba, mata. Está envidioso de nuestra suerte. No soporta que Jesús nos haya querido salvar. Satanás quiere decir tentador. Diablo quiere decir el que divide. Demonio es el maligno, el homicida, el mentiroso. Es Lucifer, el ángel de luz caído por su soberbia, el que no quiso doblar sus rodillas ante Dios y que hoy se ha erigido como príncipe de este mundo y no nos deja en paz. Este enemigo está constantemente tratando de arrebatar a sus hijos mediante engaños y seducciones. Se viste de bueno y es malo. Es el príncipe de la mentira. Desde el principio mintió a nuestros primeros padres y sigue mintiendo, haciéndonos creer que las cosas malas son buenas. Cuidado, cuidado. Hoy seguimos muchas cosas de moda que están malas, son malas. Y sin embargo, la moda nos domina. O el miedo al que dirán. Entonces, o no hacemos las cosas por el miedo al que dirán. Cuidado, cuando tú sientas que hay mentira,
esto es de Satanás, porque él es mentiroso, ladrón y homicida, puesto que engaña, seduce y quiere robarte la vida divina hasta sumirnos en la muerte. A través de sus propias mentiras nos hace creer que nosotros, con nuestras propias fuerzas y capacidades, alcanzaremos felicidad, seguridad, salvación. ¿Por qué? Porque Satanás seduce, miente y asesina. Miren, hermanos, el hombre tiene un problema que no puede solucionar y un enemigo invencible. Y esta es la peor noticia que podemos escuchar. Y sin embargo, es la verdad. Ningún periódico o revista tan lleno siempre de notas negativas ha publicado una noticia tan mala como esta. La peor de todas las noticias. El hombre no es capaz de vencer al príncipe de este mundo, ni de liberarse del peso del pecado. Porque lo que nos impide experimentar el amor de Dios se llama pecado. Es ese caparazón que impide que llegue a nosotros el amor de Dios. Es ese errar en el blanco. Es un atentado contra la soberanía de Dios y una falta de fe a su amor, cuyas consecuencias son la esclavitud y la muerte. Una vez que hemos entrado en el remolino del pecado, no podemos salirnos por nosotros mismos, porque el pecado nos domina y Satanás nos sigue engañando con mentiras y seducción. El hombre no puede llegar a Dios. El ser humano no se puede salvar por sí solo. Así como una oveja que se escapó del redil y huyó al desierto donde ya no hay caminos y ya no puede reconocer, se perdió la capacidad de regresar. Cuando nosotros somos arrastrados por la catarata de pecado, no podemos regresar. Y ese es el problema. ¿Qué nos queda, hermanos? ¿Qué nos queda? Después de esta triple mala noticia, reconoce tu problema. Mira, dentro de toda esta podredumbre, dentro de esta triple mala noticia, vean, Jesús se mostró compasivo con los pecadores, con los que nunca pudo entenderse y comunicarles la vida en abundancia, fue con los que se creían buenos y perfectos. Y con ellos fue duro y violento al punto que los llamó raza de víboras y sepulcros blanqueados. El punto de partida para solucionar el problema es reconocer el problema. Por eso el peor pecador es el que no reconoce su pecado. Ciertamente nosotros somos pecadores, pero si lo reconocemos, tendremos ya una gran ventaja. Es una gran ventaja de admitir que hemos pecado. Es como los alcohólicos anónimos. Mientras no reconocen que tienen la enfermedad del alcoholismo, porque es una enfermedad, no es debilidad, es enfermedad. Hay personas propensas a enfermarse con un solo trago, una sola gota de alcohol. Pero cuando ese alcohólico reconoce que necesita ayuda, reconoce el problema, ya va de gane, porque entonces va a Alcohólicos Anónimos y entre todos sus compañeros le van a ayudar. Entonces nosotros que somos pecadores, vamos a reconocer nuestro problema y así solo los enfermos podrán ser sanados y los muertos podrán ser resucitados. Pero cuando un ciego cree que ve y no reconoce su limitación, jamás va a poder encontrar los medios necesarios para salir de su problema. Yo conocí a una chica que tenía problema visual y entonces no se quería poner lentes porque se iba a ver mal. Ella juzgaba que se iba a ver fea.
No existían en ese tiempo los lentes de contacto, ni mucho menos. Y por fin, cuando ya no daba una en la escuela y etcétera, etcétera, accedió a ir al oculista y sus papás le compraron los anteojos y se le olvidó que se veía fea porque estaba tan feliz que veía los árboles y dice, ¡ay, pero si tienen hojitas, pero si tienen ramitas! Ya no las veía. Ella solo veía el bulto del árbol. Por eso, el Señor nos dice en su palabra, en el capítulo 9 de San Juan, verso 41, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Vean, aprovechemos. Dios nos pone de oferta. Él toma la iniciativa y ama a los pecadores. Mira cómo nos ama. No quiere dejarnos así. Mira cómo amó a la mujer adúltera o cómo amó a Zaqueo o a Mateo, a todos los que se acercaron a él y reconocieron, o a Pedro, que dijo, aléjate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Y a ellos sí los amó. Hasta los convirtió en sus amigos, en sus apóstoles, en sus discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Reconocer nuestro pecado. Les voy a contar un cuento. Les gustan los cuentos, ¿verdad? Este es el cuento de un rey que vivió hace muchos, muchos, muchos años en un lejano país. Cada año, con motivo de las fiestas de aniversario de su coronación, el rey tenía la costumbre de liberar a un prisionero. Cuando cumplió 25 años de monarca, él mismo quiso ir a la prisión, acompañado de su primer ministro y toda su comitiva, para decidir a qué prisionero iba a liberar en esa ocasión tan especial. Cada uno de los reclusos, pensando que podía ser el agraciado, pensó un discurso en defensa para exponérselo al rey. Y así llegó con el primero. Majestad, dijo él, yo soy inocente. Un enemigo me acusó falsamente y por eso estoy aquí preso. Y luego pasó con el segundo. Y este añadió, a mí me confundieron con un ladrón, pero yo jamás he robado a nadie. Al contrario, soy generoso, doy limosnas. Y luego con un tercero y le dijo, ¿y tú por qué estás aquí? Y él enseguida le dijo, es que un juez me condenó injustamente y por eso estoy aquí preso. De modo semejante, todos y cada uno manifestaban al rey por qué merecían la gracia de ser liberados. Pero allá en el fondo, en un rincón, que temía acercarse al rey, había un hombre achicopalado. El rey se le acercó y le preguntó, ¿y tú por qué estás aquí? Y enseguida dijo, porque maté a un hombre, majestad, soy un asesino. Y el rey le preguntó, ¿y por qué lo mataste? Porque me violenté en esos momentos. El rey le dijo, ¿qué, tú eres tan violento? Sí, soy muy violento, no tengo dominio sobre mi enojo. Entonces el rey se quedó pensando un momento y a ver a quién de los prisioneros iba a liberar. Entonces mandó traer a su ministro, le pidió el cetro y señaló a este asesino que acababa de interrogar. Tú sales hoy mismo de la cárcel. El primer ministro se asustó y le dice, pero majestad, ¿acaso no parecen más justos aquellos que están por allá? Y dice el rey, precisamente por eso libero a este malvado para que no vaya a echar a perder a todos los demás que parecen tan buenos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El único pecado que no puede ser perdonado es el que no reconocemos. Es necesario confesar que somos pecadores, incapaces de salvarnos por nosotros mismos, porque solo el que admite que erró en el objetivo de su existencia, que su vida se ha vuelto ingobernable, puede salir de la postración de su pecado. De otra manera, seguirá hundiéndose
en las arenas movedizas de su pecado. En la parábola del fariseo y del publicano nos damos cuenta que solo el que confiesa sus limitaciones es capaz de recibir la ayuda adecuada. Y esa es la lectura que tendremos enseguida en nuestros grupos. Pero yo los invito a cerrar sus ojos. Piensen por un momento: Señor, reconozco mi pecado. Lo reconozco delante de ti, mi Dios, y lo reconozco delante de mis hermanos a quienes ofendí. Yo no me puedo salvar por mí mismo. Ven, Señor, ven a mí. Y hoy quiero cantarte el Salmo 51. Misericordia de mí, Señor. Ahora abre tus ojos. Reconoce tu pecado delante de Dios. No te puedes salvar por ti mismo. Ahora vete en un espejo y dítelo a ti mismo. Reconoce tu pecado delante de Dios. No puedo salvarme por mí mismo. Escuchemos este canto y oremos con él. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. La reflexión de nuestro grupo es Lucas 18, 10 al 14. Y si les da tiempo, vean Oseas 4, 1, 3, o si no lo ven en su casa. La tarea es Romanos 3, 23 y Génesis 2, 15 al 18 y 3, 1 al 13. Y ya les había dicho que sería hermoso que pudiéramos memorizar o cantar el Salmo 51, 50. Dios los bendiga.